Bueno, se acaba de inaugurar la Feria del Libro con la presencia de Mario Vargas Llosa, el presidente Martín Vizcarra, y una de las novedades que presenta la Feria del Libro es la reedición peruana, hay que aclararlo, del Misterio del Capital de Hernando de Soto, obra importante, un enorme libro, poderoso y totalmente convincente, dijo Ronald Coase, Premio Nacional de Economía. Hernando de Soto es el economista vivo más importante del mundo, dijo a su turno Bill Clinton. El Misterio del Capital, lectura recomendada para cualquier persona que quiera cambiar el mundo, dijo Bono. Estamos con el autor esta noche, Hernando de Soto. ¿Cómo está? Gracias, Hernando, por estar con nosotros. Un gusto que nos acompañe. Gracias por invitarme, Enrique. El Misterio del Capital, por supuesto, es un eslabón más en la obra que usted ha producido y también recobra actualidad en la medida que vivimos ahora mismo un debate que no termina sobre la relación de la minería con el país, con la agricultura. La situación de Tía María está, por supuesto, en primera plana. Y hay una cita del prólogo de Stefan Schmidt-Heine, ¿no?, donde él señala que el tema... El misterio del capital, dice, nos ayuda a comprender que las leyes que son creadoras de capital no se diferencian mucho del papel moneda. La gente tiene que creer en ellas antes de acatar su uso. Usted en los últimos meses ha presentado una propuesta que básicamente lo que dice es, oiga, pongamos en valor internacional los terrenos, ¿no?, de en fin, las comunidades, de los propietarios que están encima, pues, de este subsuelo riquísimo, ¿no? En muchos casos, pongámoslos en valor. No vamos digamos, a describir todos los detalles, ¿no? Pero la propuesta es básicamente saquemos esto a bolsas internacionales con varios, de alguna manera, sellos, certificaciones que brinden esa confianza y convertir, de alguna manera, a estos propietarios, comuneros, campesinos, en buena medida, en socios, de verdad, pues, de la minera. Una figura como esa, por ejemplo, ¿se podría aplicar para el caso de Tía María? Claro que sí, claro que sí. El problema es el siguiente, como tú bien dices, y con lo que está dicho en el libro, lo que crea dinero son básicamente garantías. Solamente 3% del dinero, por ejemplo, en los Estados Unidos, es creado por el Banco Central de Reserva. El resto es esencialmente garantías, activos, que son sometidos, gracias a la contabilidad doble, de doble entrada, a los bancos o las financieras que, en contraparte, emiten derechos a girar dinero que no es el que llevamos en la billetera, pero es el escritural con el cual se pagan cuentas, tarjetas de crédito, etc. Entonces, los activos, o mejor dicho, los títulos que se pueden reconocer a los activos, si son buenos y si se considera, por otro lado, de que el valor que representan es uno que va a dar utilidad, son los que desenganchan capital. Por eso Marx hablaba de capital como viniendo de la palabra latín capita, que quiere decir cabeza. Se capta ese valor y contra él se emite medios de pago. Entonces, lo que ocurre en nuestro país, a mi juicio, es una tesis que ha dado lugar a que se venda, por lo menos en el exterior, bastante el libro, y las otras tesis al respecto, es que para el subsuelo los títulos son muy claros. Contra esos títulos se puede emitir dinero. Ergo vemos efectivamente compañías que se dedican a extraer minerales, ya sea líquidos, petróleo, o ya sea duros, cobre, oro, y no tienen problema de utilizar los documentos o títulos que les dan derecho a la concesión del subsuelo. Del subsuelo. El Estado es dueño de ese subsuelo y eso está... digamos, el Estado es dueño del subsuelo, pero el Estado puede concesionarlo. Agarrando esa concesión, que es un título, se va a la banca y se puede levantar miles de millones de dólares. Bueno, lo mismo se podría hacer con agricultura, o lo mismo se podría hacer con los mineros pequeños, informales, que están en el suelo.
pero sus títulos no pueden ser comerciados internacionalmente por una serie de factores, y lo que nosotros hemos hecho es una propuesta de cómo certificarlos de tal manera que puedan ser utilizados. Entonces ahora regresemos a Tía María, que no es un caso que yo he visto de cerca, pero si los agricultores tienen los mismos derechos que los mineros al subsuelo, la situación sería bastante distinta, pienso yo, por la razón siguiente. Porque del momento que entra en función un proyecto minero, entra bastante dinero. Y la correlación de fuerzas, como diría Marx, cambia. Los mineros se vuelven muy poderosos comparados a los que están en el suelo. Pero si los dos tuvieran oportunidad de acceder al mercado internacional, vender masivamente lo que producen, hay compañías y agricultores que son tan millonarios como lo son los mineros del subsuelo. Entonces los pondría en igualdad de condiciones y en muchos casos eso nos liberaría de los conflictos sociales, que son básicamente entre los que tienen acceso al dinero y los que no tienen acceso al dinero. Es una propuesta sumamente interesante, pero también es cierto que hay conflictos y hay conflictos, ¿no? O sea, el de las Bambas parece un conflicto prominero, es decir, se está reclamando mayores recursos, ¿no? Y bueno, esta propuesta encajaría perfectamente en esa línea. En el caso de Tía María, lo que sabemos, que es el Valle del Tambo, básicamente el que se organiza en Islay, y que son agricultores, y que claro, no están exactamente sobre el terreno de la mina. ¿Cómo podría adaptarse una propuesta con estas características? Es que no necesitan estar directamente sobre la mina. Ya. Basta que estén en el vecindario. Ajá. Si yo tengo un vecino muchísimo más próspero que yo y construye un edificio de 20 pisos, y yo no puedo, me molesta su edificio. Muy bien, pero también puede molestarme mayor prosperidad de alguien que está en Chincha, alguien que está en Ica, y yo considero que hay desigualdad de condiciones. En otras palabras, se ha creado lo que Marx llamaría, por supuesto, un conflicto de clases. Pero no nos olvidemos que ese conflicto de clases no comienza en Tía María, es un conflicto de clases que hay en Conga, es un conflicto de clases que hay en más de 200 proyectos paralizados en el Perú violentamente, y probablemente más de 1000 que no son violentos. Y entonces lo que se ha ido creando es un espíritu antiminero, porque sencillamente permite crear o acumular una cantidad de capital que no tienen otros. Y eso comienza pues el siglo XVIII y XIX con la Revolución Industrial, y a raíz de la cual se crea conciencia de clases y guerras de clase que duran ya 200 años. ¿Qué hacer en una situación como esta, ¿no? Volviendo al momento en sí? El Estado, o sea, se está complicando realmente la situación de la minería en el Perú. Uno hablando, digamos, con gente relacionada con el capital, por decirlo, o sea, realmente ven aquí un momento bastante complejo, donde el Estado finalmente da una licencia, ¿no?, de construcción para un proyecto, y claramente tiene que retroceder, e incluso un gobernador regional se da el lujo de emitir un ultimátum al presidente de la República. ¿Qué tan grave puede ser el impacto si el país realmente comienza a retroceder en términos de su potencial minero, frente a otros países, ya que usted está además tan familiarizado con realidades distintas a las del Perú? Bueno, este fenómeno, para comenzar, está ocurriendo en todas partes del mundo, donde hay minería, donde hay recursos naturales. Nosotros calculamos que la cantidad, el valor de los proyectos paralizados en el mundo de reservas probadas no bajan de 150 billones de dólares, es decir, lo que producen los Estados Unidos y China en conjunto durante 5 años. Esto está pasando en todas partes del mundo. Ahora, en el Perú, porque es un país que ya ha tenido un movimiento subversivo o varios movimientos subversivos dedicados a combatir lo que ellos llaman desigualdad de clases, la diferencia entre el campo y la ciudad,
Ya estamos advertidos hace más de 30 años de que este era el problema. Entonces, cuando tú hablas de tía María, estás hablando de un paciente en el cual ya el cáncer está vivo, y entonces es una situación muy distinta de todos otros lugares donde no hay la violencia que existe actual, y eso sí se pueden resolver con el tipo de propuesta que yo hago, porque hay tiempo de explicar, hay tiempo de organizar. En el caso de tía María ya están las fuerzas enfrentadas, y aquellos que no les gusta la minería grande han hecho un enorme paso hacia adelante. Porque anteriormente la frontera, si tú quieras, entre la lucha entre los antimineros y aquellos que creen que la vida está compuesta de agricultura y minería. Tú no tendrías este canal de televisión si no habría minería, y no tendría este reloj, no habría minería. Dios sabe cuánto oro tenemos en los dientes. En fin, no se vive sin minería. Ha llegado a un punto en el cual esa frontera se ha retrocedido. Ahora no es cuestión de si los agricultores o las personas que viven en la superficie tienen el derecho o no de ser consultados o de parar un proyecto, que a mi juicio ya tienen esos derechos, han sido dados por convenios internacionales que el Perú ha firmado, sino inclusive ahora están retando el derecho del Estado a decir que por su parte ese proyecto puede proceder. Pero también el Estado ha sido muy claro de que ese no es la última instancia es el sector popular, pero ahora están retando el derecho del Estado de disponer de recursos que son de su propiedad y por lo tanto todos nosotros, cosa que hemos retrocedido violentamente en los últimos días. Para el caso puntual de tía María, ahora, sacando una propuesta que, repito, es sumamente interesante y que efectivamente podría ayudarnos a ordenar el debate de aquí en adelante, si se hace un trabajo serio. En el caso de tía María, la opinión de usted es que el Estado debe insistir con que el proyecto salga adelante. Yo creo que ya retrocedió en ese sentido. Lo que ha dicho es que depende del pueblo y la consulta popular. Ya lo ha dicho. El problema ha sido que ha pasado mucho tiempo diciendo debería o no debería dar mi permiso, como darme a mí un brevete o darte a ti el derecho de abrir una tienda, si debería o no tener ese derecho, y al cuestionarse a sí mismo ha hecho que todos los otros digan ese es el lugar donde comienza la batalla. Yo creo que el Estado está en la posición en que debería estar. El problema es que su derecho a dar brevetes, si se quiere, su derecho a empoderar, está ahora siendo cuestionado en ese caso, y habría que ver la cosa dentro de un contexto mucho más grande que la minería no más, sino lo que siempre hemos insistido: los derechos de propiedad de los pobres en el Perú no son de la misma calidad que la gente próspera o la gente organizada a nivel internacional. Y mientras eso subsiste, entonces evidentemente hay clases distintas, y unos están resentidos y otros se sienten más cómodos con el status quo. En los minutos que nos queda después de la pausa vamos a tratar de llegar a una respuesta de cómo llevar esos derechos, ¿no?, más allá de la minería en el Perú de hoy, del 2019. Vamos a una pausa. Armando Soto, que presenta, como hemos dicho, la revisión del Ministerio del Capital y, bueno, observando el panorama, Hernando, a partir de la situación de tía María. Ahora mismo lo que se vive es una situación de polarización y eso hace también muy difícil que puedas introducir matices. ¿En este momento es posible romper la polarización en torno a este proyecto? Pero por supuesto. Mira, si yo fuera un general, aparte de las Fuerzas Armadas del Perú, yo diría que no voy a meter mis tropas en Tía María. Yo lo que voy a hacer es meter mis tropas en todos los otros lugares donde hay reservas mineras y donde hay una situación expectante de los agricultores y de los pequeños mineros, que dicho paso en el Perú, los mineros llamados informales son las dos cosas, hacen agricultura a veces y hacen minería a veces. Y comenzaría por darles a ellos los mismos derechos que tienen los del subsuelo. Y en ese momento indicar que el problema es una desigualdad en todo el Perú. Yo como gobierno en ese momento me gano, porque hay una
mayoría muy grande de mineros informales sobre los formales. Gano esas batallas y después me dedico a meterme, si es necesario, en Tía María, pero por el momento ya está la situación, como tú dices, polarizada. Y está polarizada de una manera en la cual a la gente se le dice, ¿usted prefiere un hueco en la tierra o estar al lado de su árbol? Y la respuesta siempre va a ser a favor del árbol. Si miramos la cosa no en términos de minas sí, mineral no, sino todos tenemos el derecho de decidir qué hacemos con la tierra, a condición, por supuesto, de que se proteja la ecología. Eso es una batalla que puede ser fácilmente ganada, porque la mayor parte del Perú sabe que depende de la minería. Este país realmente le va a ir muy mal si no salva su minería, es nuestro mayor recurso. Sobre eso se puede construir, pero para eso no puede pues seguir algunos grandes mineros, gracias a Dios no todos, sino los principales, a decir que estos pequeños mineros son un estorbo y pretender que están en otro país, porque entonces los vamos a entregar a Bolivia, los vamos a entregar a los radicales, y va a ser una batalla entre ecología y minería, y es obvio quién va a ganar esa batalla. Quiero aprovechar su presencia en los últimos minutos para también trasladar algunas preguntas que siguen evidentemente pues la línea de su trabajo desde el otro sendero en adelante, que tiene que ver con el tema pues también de informalidad, ¿no? Que es un fenómeno que en el Perú no decrece, a pesar, ¿no? A pesar, en fin, de los avances evidentes. No hay una salida aparente, ¿no?, a la situación de informalidad que vive el país, y evidentemente se convierte ya en un techo, ¿no?, o un muro de contención al avance del país. ¿Cómo formalizar más el país desde esta perspectiva? Bueno, lo que hay que hacer es, desde esa perspectiva, cambiarlo. El problema no es la informalidad. La informalidad es una consecuencia de una mala formalidad. La gente va al sector informal no porque le gusta a un padre decirle, hijo mío, vamos a abrir un negocio, primera cosa hay que saber cómo coimear, vamos a aprender a trabajar sobre las paredes, no tenemos baños públicos, entonces vamos a miccionar sobre las veredas. Nadie quiere ese futuro, nadie quiere ese futuro. Lo que pasa es que no les queda otro que ese futuro. Si nosotros vemos ahora, por ejemplo, de todas las personas que se están por encarcelarse, todas las personas que han sido encarceladas, ¿no?, y que están notorios en los programas de televisión, de radio, no hay un solo informal, todos son formales. Todos esos jueces que dictan qué es la informalidad y qué es la formalidad son los que están metiéndose adentro. Entonces, el problema en el Perú no es que los peruanos se comporten mal, se comportan mal en el Perú. Cuando van a los Estados Unidos, migran en España, se comportan bien porque la ley es fácil de cumplir y está hecho a su medida. En este país, si uno decide ser minero y es pequeño, no tiene cómo acceder a capital. Y debería poder acceder a capital. Todos los agricultores que están en la área de Tía María se considerarían de una clase social completamente distinta si tienen el derecho de masificar su producción, agarrar mercados externos y escalar hacia arriba, y eso es lo que permite la información tecnológica, escalar en producción hacia arriba, pero no tienen ese derecho porque el título sobre la superficie de la tierra, donde crece la vegetación, no permite capitalizarse, no permite darlos en garantía, no permite ser reconocido externamente. Entonces, meterse en una batalla que ya está perdida como Tía María, lo que hay que hacer ahí efectivamente es evitarla y ir a los lugares donde todavía no hay batalla y donde las personas que no portamos armas pueden todavía ganar la guerra. En el Misterio del Capital, que aparece por primera vez en 1999, creo, 2000. El primero apareció en Estados Unidos y en Europa, y alrededor de 2001 creo que apareció en el Perú. Hablabas en ese momento, a pesar de la caída del muro de Berlín 10, 12, 13 años antes, ¿no?, cómo también se vivía pues una crisis del capitalismo. En el Perú estamos hablando de un país que ha cambiado tremendamente desde la apertura del modelo, desde las reformas iniciales. ¿Estamos viviendo una crisis del capitalismo? Pero claro, y además, sí, si lees el último capítulo del Misterio del Capital, creo que sí está titulado como El retorno de Marx, y te digo de que Marx va a regresar en 10 o 20 años, y está regresando pues, porque Marx no depende de leer libros. Lo que llamamos marxismo es esencialmente la lucha de clases, es el saber que no importa qué haces, con los papeles que identifican
con los permisos que tienes para hacer o no hacer empresa. Nosotros del Perú es creo que 98, 97% pequeña empresa que no tiene derecho a sucesión, que no puede financiarse afuera porque no tiene los documentos con los cuales identificarse fuera del área nacional, a veces ni siquiera identificarse fuera de una pequeña región como Tía María. Lo que cuenta ahí es esa distancia de clases. Pero murió el modelo del emergente peruano, entonces. El de la emergencia. El emergente peruano que tanto se ha ensalzado en los últimos años. Bueno, lo que ha pasado es que, sin lugar a dudas, la política macroeconómica, por un lado, simplificación administrativa, que funcionó durante un rato, entre 1990 y el 93, 94 se formalizaron 340.000 empresas y eso dio lugar a una gran demanda interna, aparte del hecho de que nuestra macroeconomía fue saneada y el Perú surgió, pero es como todas las cosas, es como la entropía. Si yo salgo mañana y digo, mire, estoy con sobrepeso, voy a ir a dieta y lo voy a hacer durante un mes, voy a mejorar, pero si el siguiente mes no lo hago y no lo repito y no lo repito, vuelvo a engordarme. Entonces es la misma cosa que ha ocurrido acá. No basta con solamente haber formalizado los que fueron formalizados, sino si hemos seguido produciendo, que es el caso hasta ahora, más de 100 normas al día, que quiere decir 300.000 normas, no producidas por el Congreso, sino por el Ejecutivo. Hemos ido creando más y más trabas. Hipertrofia. Claro, pero la idea es la siguiente, no es un problema para visualizarlo, la informalidad no es un problema de amputar algo, es un problema de crear un sistema de desagüe, es decir, que continuamente la norma mala puede ser impedida por un referéndum, por un sistema de denuncias, por un sistema de quejas, por varios elementos que, dicho paso, fueron introducidos en la Constitución de 1993 y no están funcionando, ergo el desagüe no está funcionando, entonces hemos vuelto a acumular las condiciones de hace 30 años. Hernando de Soto, muchas gracias por visitarnos esta noche. Encantado. Se nos ha volado el tiempo. Compren El Misterio del Capital, la reedición peruana, está interesantísimo, ya es un texto de referencia y vale volver a él. Gracias otra vez por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con lo último del canal. Mañana en California es la audiencia de fianza de Alejandro Toledo, ¿no? Veremos cuál es el resultado. El abogado Roberto Sudo ha dicho acá en Lima que la estrategia la están guardando, así que vamos a ver pues cuántas sorpresas puede haber en un caso que de todas maneras está tan complicado para el expresidente de la República. Yo los dejo, gracias por estar con nosotros esta noche. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Lucho Trizano en modo Panamericanos. Nos vemos mañana. Buenas noches.